Bienvenidos a En Positivo, un podcast de GESIDA para hablar del VIH sin silencios, sin estigma y con más información que nunca. Ciencia, historias y preguntas que merecen ser escuchadas. Adelante, doctora. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Positivo, un podcast de GESIDA en el que me han pedido que os actualice sobre las vacunas terapéuticas frente al VIH y sus perspectivas en el campo de cura. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Beatriz Mote, soy médico de la unidad de VIH y del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Germans Trias i Pujol en Badalona y soy investigadora asociada a Universicaixa. Y bueno, llevo muchos años, prácticamente diría que toda mi carrera científica, trabajando en encontrar y diseñar vacunas terapéuticas para el VIH. Quería agradecer a Pepe Alcamí porque os hizo una fantástica introducción de qué buscamos con la cura del VIH, así que me dejó el escenario perfecto. Y bueno, y a José Ramón por lanzarme la pregunta del millón, ¿no? Que es que ¿cuándo llegaremos a poder vacunar a nuestros pacientes en lugar de tenerles que dar tratamiento de forma indefinida? Bueno, pues la verdad es que no sé poneros una fecha. Os puedo decir que hemos avanzado muchísimo, sobre todo en el conocimiento del sistema inmune, en el diseñar nuevas vacunas, pero todavía no tenemos nada que podamos ofrecer a día de hoy y que sea comparable con el excelente tratamiento antirretroviral que tenemos. Pero bueno, ahí estamos. A ver, os quería hacer un par de pinceladas sobre algunos conceptos. Las vacunas las entendemos siempre como vacunas preventivas, algo que nos dan para evitar una infección, para evitar que nos pongamos enfermos. Entonces, ¿una vacuna terapéutica qué es? Pues una vacuna, en el fondo le llamamos vacuna, pues porque quiere mejorar la respuesta inmunológica contra un patógeno, en este caso el VIH, y terapéutica porque la estamos intentando dar como terapia. O sea, nuestro objetivo es dar vacunas a personas que ya tienen el VIH, ¿de acuerdo? Hay gente que esto lo llama inmunoterapia, también es una manera de llamarlo, ¿vale? Pero a nosotros nos gusta la palabra vacuna terapéutica porque en el fondo el diseño es lo mismo. Lo único que cambia es que en lugar de profiláctica, que sería para prevenir, pues es para tratar, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué queremos vacunar en lugar de tratar? Bueno, pues porque lo que nos gustaría es entrenar a nuestro sistema inmunológico para que sea capaz de controlar la infección. De hecho, la gran mayoría de las infecciones las controlamos gracias a nuestro sistema inmunológico, ¿no? ¿Por qué el VIH no? Bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer para evitar que todas las personas que viven con el VIH se tengan que tratar de por vida. Que sabéis pues que eso lleva a un agotamiento, del estar teniendo que tomar pastillas, no elimina el estigma de las personas que viven con el VIH. Bueno, ya a pesar de que tenemos muy buenos tratamientos, pues dan unos efectos secundarios a largo plazo y un largo, etcétera, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo es acabar con el tratamiento y poder vacunar. ¿Qué buscamos con una vacuna terapéutica? Ese es el objetivo, evidentemente, pero ¿cómo la diseñamos? Lo que intentamos para que esa vacuna induzca o genere la respuesta inmunológica que nosotros queremos, 3 principios. Tenemos que saber reconocer y eliminar las células que están infectadas. Sabéis que el virus se esconde en unas células que llamamos reservorio viral, que están como dormidas, que son muy poquitas, pero que son lo suficientemente relevantes como para que si nosotros paramos el tratamiento, ¡pum!, el virus vuelva a rebotar. Entonces, por un lado, tenemos que ser capaces de reconocer ese reservorio viral. Por otro lado, tenemos que conseguir que cuando paremos el tratamiento, lo que nosotros llamamos ATI, interrupción del tratamiento antirretroviral, el virus no rebote. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que, si no conseguimos evitar que el virus rebote, al menos que cuando rebote sea muy por debajo de los límites de transmisión, ¿de acuerdo? Que se nos quede a unos niveles muy bajitos o indetectables, igual que hace el tratamiento antirretroviral. Eso básicamente es cambiar la curva del virus, ¿de acuerdo? En la primera infección, que es cuando adquirimos el VIH, sabemos que a las pocas semanas el virus llega a una replicación masiva de millones de copias por mililitro de sangre y que luego entramos en una especie de set point, de equilibrio, que ronda alrededor de las 50.000, de las 100.000 copias, depende de la genética y de la respuesta inmune. Pues eso es lo que queremos cambiar. Queremos que una persona que tiene VIH, que está en tratamiento, cuando nosotros le paremos el tratamiento, el virus o no rebote, o que si rebota sea en poquito grado y que luego se controle espontáneamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿De acuerdo? Pues tenemos que inducir una respuesta inmunitaria que, por lo general, sabemos que las personas con VIH, a pesar de que reciben el tratamiento y que tienen
los CD4 elevados y que ya no presentan enfermedades oportunistas, cuando nosotros miramos en el laboratorio cómo funcionan esas células, sabemos que son disfuncionales. Esa respuesta es una respuesta que está agotada, que tiene menos capacidad de eliminar el virus. Claro, no olvidemos que el virus, básicamente, cuando nos está infectando los CD4, esos CD4 forman parte de nuestros guerreros, ¿no? De la respuesta inmunológica, con lo cual tenemos una parte ya muy tocada. Y que la respuesta inmunológica se está enfrentando a un virus que tiene una alta capacidad de escape, que tú le montas una respuesta contra una zona del virus, ¡pam! Y a los pocos días esa zona del virus ha variado y ha escapado, igual que hace mutaciones de resistencia a los fármacos, pues hace mutaciones a la respuesta inmunológica. Con lo cual es una lucha constante y cuesta mucho diseñar vacunas que sean capaces de evitar que el virus escape, ¿vale? Sí que os diría, como algo que ha evolucionado mucho nuestro campo. Al principio, hace muchos años, las primeras vacunas que se diseñaron lo que pretendían eran inducir una respuesta pues muy parecida a la que hacemos en la infección primaria, y lo que vimos es que eso no tenía ningún sentido y lo que teníamos que hacer era intentar reeducar o cambiar el tipo de respuesta celular que hacemos contra el virus. Entonces hemos buscado cuáles son las regiones vulnerables del virus. Hemos buscado, el virus se dice, no, es súper variable. Sí, es muy variable, pero tiene unas zonas que nunca cambian, que son muy conservadas. ¿Por qué son conservadas? Pues porque si cambian el virus pierde capacidad de reproducirse. Pues esas regiones igual son el talón de Aquiles del virus y nos pueden servir inducir respuestas inmunológicas contra esas regiones, ¿vale? Hemos estudiado cohortes enormes de cantidad de pacientes que no recibían tratamiento antirretroviral y que tenían un rango de carga viral muy diferente. Como os decía, hay gente que sin tratamiento antirretroviral se pone con cargas virales de millones o de 100.000 copias o de 50.000 copias, pero también hay gente que espontáneamente controla el virus con 2.000 copias, con 1.000 copias, con 500, incluso indetectables, que son los controladores de élites. Pues fuimos a estudiar en múltiples regiones del mundo a estas personas y ver qué respuesta inmunológica hacían. Y eso nos ayudó a detectar respuestas que podían ser mucho más funcionales. Con todo ello, hicimos como una especie de librería de dianas vulnerables del VIH, y esas dianas son las que estamos poniendo en los nuevos conceptos de vacuna, ¿vale? Un claro ejemplo es una vacuna en España que se diseñó en el SICAICE, que es la vacuna HTI, y que se testó en los ensayos clínicos de Aelix, que igual os suenan, que se desarrollaron en Madrid y Barcelona, y que precisamente buscaban este objetivo, ¿vale? El intentar reeducar esta respuesta inmunológica del VIH. Se realizaron varios ensayos clínicos con estas vacunas, ¿de acuerdo? Randomizados, controlados con placebo, muy bien hechos, en el que administrábamos varias de estas vacunas en personas que habían sido diagnosticadas y tratadas durante la primera fase del VIH. ¿Y qué vimos? Pues vimos que estas vacunas podían inducir una respuesta inmunológica muy buena, muy polifuncional, muy efectiva cuando nosotros la medíamos con nuestros estándares de laboratorio. Analizamos el tipo de virus que había en el reservorio de las personas con VIH que participaban en el estudio y vimos que, bueno, que efectivamente esas secuencias, cuando nosotros mirábamos el tipo de virus, era muy parecido al que nosotros habíamos puesto en esas dianas, con lo cual no es que estuviéramos vacunando con una vacuna totalmente diferente al virus que tenían. Y cuando interrumpimos el tratamiento en los participantes, vimos que alrededor de un 30-40% de ellos controlaron el virus durante más tiempo que los que recibieron placebo. Ahora bien, este control, bueno, como os decía, cambiamos un poquitito la curva, no fueron a millones, no se quedaron con millones de copias de virus durante la interrupción de tratamiento, pero no fue lo suficientemente efectivo como para llegar a niveles indetectables, que es lo que nosotros queremos. Hemos aprendido muchísimo de esos estudios, sabemos qué cantidad de respuesta tenemos que inducir, pero claramente no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues intentar que sean más potentes estas vacunas, ¿no? Trabajar con otros vectores, añadir a las vacunas lo que llamamos adyuvantes, que pueden ayudar a que esa respuesta sea mayor, intentar igual revertir algunos factores de agotamiento o de resistencia del
del reservorio viral a que pueda ser eliminado, o sea, intentar ayudar a que esas vacunas puedan ser mucho más efectivas de lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho. Con lo cual, hemos aprendido un montón, pero todavía no lo tenemos allí, tenemos que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Y lo que sí quiero dejar ahí un apunte, siguiendo un poco la charla que os dejó, el podcast que os dejó José Ramón, y es esa un poco carrera que estamos llevando los que trabajamos hacia una cura del VIH versus los que están trabajando por tener excelentes tratamientos antirretrovirales, sobre todo de acción prolongada. Todos queremos lo mismo, que es mejorar la calidad de vida de las personas, incluso curarlas, pero sí que me gustaría dejar el apunte, la reflexión de que muchas personas que viven con VIH y que empiezan a usar los tratamientos de acción prolongada, en las fases actuales en las que estamos de investigación por una cura del VIH, no van a poder participar en estos ensayos clínicos. ¿Por qué? Pues porque los fármacos de acción prolongada dejan una cola de fármacos tan larga que no podemos pararles el tratamiento, ¿no? Claramente, si tú paras el tratamiento, como queda una cola de fármaco, pues esa cola de fármaco sería riesgoso porque generaría resistencias al virus que va a volver a salir o que nos cambiaría la curva no por el efecto de la vacuna, sino por el efecto del tratamiento. Con lo cual, los ensayos clínicos, acordaros que cuando hacemos investigación, la primera premisa es la seguridad de los pacientes y de los participantes, con lo cual, bueno, de momento, a día de hoy, las personas que están con tratamientos de acción prolongada no pueden participar en ensayos clínicos de cura hasta que tengamos mejores herramientas, que espero que en un futuro así sea. Y bueno, ahí os lo dejo, espero que os haya gustado. Me gustaría terminar, por eso, con una pregunta a mi compañera Matilde, porque bueno, yo puedo estar trabajando, yo y muchos de mis compañeros podemos estar trabajando hacia una cura, pero la realidad a día de hoy es que muchas personas con VIH que ya tienen una esperanza similar prácticamente a la población general, están envejeciendo. Entonces, ¿qué cosas cambian con el paso de los años en estas personas que viven con el VIH y qué cuidados crees que cobran más importancia al envejecer con VIH versus envejecer sin VIH? Espero que Matilde nos ayude a responder a esta pregunta y bueno, espero que os haya gustado, muchos comentarios en redes sociales y un hasta pronto, amigos. Gracias por acompañarnos en Positivo. Seguimos hablando del VIH, sin silencios y con más información que nunca. Nos escuchamos en el próximo episodio.